existe. 7:41 en instantes. Vamos a seguir con la crónica desde acá, desde Filadelfia. Pero antes saludamos a don Bruce McMaster, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI. Don Bruce, gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Buen día, Luis Carlos. Gracias a usted. Gracias a usted. En las últimas horas, el gobierno presenta la reforma tributaria, eufemismo de ley de financiamiento. ¿Cuál es su lectura del documento que ha presentado el presidente y el gobierno en las últimas horas? Pues es preocupante, Luis Carlos, por varias razones. Le diría yo porque no se trata solamente de esa ley de financiamiento, sino se trata de todo lo que está pasando simultáneamente en términos fiscal en este momento en el país. Usted sabe, estamos en el trámite de la ley de presupuesto. Esa ley de presupuesto tiene un desfinanciamiento que es importante, que es grande. Es una ley de financiamiento que además no tiene en cuenta temas que han sido inclusive levantados por el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, o por ejemplo los costos que se pudieran derivar de una nueva reforma de salud. Pero luego la ley de financiamiento misma, digamos, trae elementos que nos generan, digamos, por decirlo menos, inmensa preocupación. Por una parte, es una declaración de que vamos a romper la regla fiscal, y esa, sin duda alguna, es una alerta importante, porque ya sabemos que Colombia tiene en este momento una calificación de riesgo que ha sido desmeritada ya en varias ocasiones. Sabemos que los mercados nos están cobrando más dinero, sabemos que los spreads de la deuda han venido creciendo, y esa declaración sin duda alguna va a terminar generando preocupación en el mercado y nos va a aumentar el costo de la deuda. Y luego aparecen una serie, digamos, como impuestos de deudas. Algunas de ellas evidentemente no van a servir para la reactivación, lo que de alguna forma se está vendiendo como reducciones, digamos, de impuestos de renta. En realidad son reducciones de impuestos de renta que van a tener efecto solamente en el año 2026, es decir, no vamos a alcanzar a reactivar absolutamente nada, y en cambio sí están subiendo algunos otros impuestos, como por ejemplo el impuesto de ganancia ocasional, que lo que va a hacer es que va a hacer que las transacciones en Colombia otra vez vuelvan a tener incentivos muy fuertes para que no sean declaradas a los valores reales, o por ejemplo el impuesto el impuesto mínimo, que de alguna forma es como una renta presuntiva, que subiría al 20%, que es yo inclusive se lo alcanzó a decir al gobierno, y se lo dije al presidente también, le dije, ahí tenemos un problema muy grande, porque ese impuesto en particular es un impuesto que se le calcula a las empresas que están teniendo problemas financieros, que no están produciendo utilidades suficientemente grandes, a los cuales sencillamente se les va a agravar la situación. De verdad que quedamos muy preocupados, y todo esto, pues, a la luz de lo que está sucediendo con la discusión del presupuesto, pues por supuesto se ve doblemente angustioso desde el punto de vista fiscal. Doctor Bruce, buenos días. Después de ver el texto del proyecto, ¿qué piensa de cómo le va a los empresarios? ¿Trata bien a los empresarios esta reforma tributaria? Pues en realidad lo que pasa es que lo que le vende William es como una ilusión para los años más allá del año 2026, y después que son los años en los cuales este gobierno pues ya no estará, alrededor de reducciones. Le dice a las pymes que les va a bajar, pero pues son pymes muy, muy pequeñitos. Ayer oíamos, por ejemplo, al presidente de ACOPI diciendo que eso en realidad aplicaba a muy pocas compañías, o le dice a algunas compañías de mediano tamaño que le va a bajar los impuestos más adelante. A las compañías de tamaño mediano o de mayor tamaño no le bajan los impuestos, le mantienen en 34%, de manera que esa idea de que lo que hay es una reforma tributaria para bajar los impuestos a las empresas, pues no es realidad, y no es una realidad sobre todo en el corto plazo. Y luego le diría yo, tenemos el inmenso problema de que ya sabíamos o ya creíamos que este gobierno no iba a presentar más reformas tributarias, eso era lo que había dicho al momento del trámite de la reforma del año 2022, y resulta que en realidad sí la presentó, pero además también todo el mundo sabe que cada nuevo gobierno iba a continuar la reforma tributaria. Es decir, el año en el cual entraría en vigencia esta reforma tributaria, el 2026 seguramente va a ser el año de otra reforma tributaria. De manera que es muy difícil generar en este momento una opinión positiva alrededor de lo que está sucediendo con este documento. Yo quiero volver al tema del presupuesto, William, si me permite, porque realmente hoy tenemos la discusión del presupuesto. Colombia no puede aprobar ese presupuesto porque le está
Estado colombiano no tiene en realidad los recursos fiscales para poder asumir un gasto de 500 billones de pesos en este momento. Lo razonable en este instante realmente es dar un debate profundo alrededor de cuáles son las posibilidades del Estado colombiano de gastar esos recursos, la posibilidad que tenemos de pasarle o de transferirle más recursos al Estado, y también las posibilidades que tiene el Estado de ejecutarlos, porque quitarle recursos a la economía para guardarlos en fiducias o para tenerlos, digamos, en ejecutar, como es el caso de los 50 billones que hay hoy en día, en realidad lo único que hace es quitarle la sangre que necesita la economía para poder circular y para poder oxigenar todo el cuerpo económico del país. De manera que yo creo que esa es la discusión que deberíamos dar hoy. Doctor McMaster, siempre usted que es, digamos, ya bien veterano en términos de reformas tributarias, usted se ha dado cuenta que todas las reformas tributarias traen zanahoria y garrote. Esta tiene una zanahoria gigante que, conociendo cómo operan los batallones de lobistas en el Congreso, seguramente van a intentar que la baja de la renta a las empresas sea una realidad, porque ese es un pedido que hacen los empresarios que usted representa, que vaya bajando porque tenemos el impuesto de renta más alto, el cuarto más alto del mundo. Y también ese es el régimen simple que, como dicen ese tema no pegó. También está lo de la factura electrónica que pueda ser deducible. Es decir, hay unas zanahorias, y la pregunta tiene que ver con esto, doctor Bruce. ¿Es más grande el poder de la zanahoria que el garrote que le dan a los que van a clavar con el impuesto al patrimonio, con otras cosas que son unos microimpuestos, más que micro, unos macroimpuestos, que no van a ser capaces de derrotar la zanahoria que se le está dando a los empresarios? Pues la pregunta es buenísima, Fernando, porque la forma como se está vendiendo de parte del gobierno es justamente así, tratando de decir, y ayer lo dijo incluso el presidente, que lo que había era una reforma para bajar los impuestos a los empresarios. La verdad es que esa reducción llega a destiempo. Eso era lo que había debido incluir la reforma del año 2022, para que fuera este gobierno realmente el que pudiera materializar la reducción de impuestos, y no fue posible que lo hiciéramos en ese momento. Me explico. Los impuestos de renta tienen unos tiempos en los cuales se puede aplicar. Cualquier norma que se vaya a cambiar en el impuesto de renta en este momento aplicará para el cálculo del impuesto de renta del año 2025, por lo tanto será efectivo para la renta que se pague en el año 2026, lo que reciba el Estado en 2026 o lo que deje de recibir, digamos, en el caso de la reducción. Es decir, para todos los efectos, esa zanahoria, como usted la pregunta, Fernando, es una zanahoria que no va a entregar el gobierno actual, lo va a terminar pagando el próximo gobierno. Es decir, se está vendiendo una zanahoria por cuenta del próximo gobierno, primer punto. Segundo punto, ¿quién cree que el próximo gobierno no llega con su próxima tributaria? Pues yo no, como usted dice, nos ha tocado tramitar tantas que la verdad es que a estas alturas nadie tendría, digamos, la ilusión de que un próximo gobierno no llega con una reforma tributaria. De manera que la zanahoria es una zanahoria a destiempo, temporánea, pero también es una zanahoria bastante ilusoria, en el sentido de que este gobierno no tiene cómo garantizar que no se va a producir en adelante una modificación diferente. Ahora bien, la reducción que se produce es una reducción no para tantas compañías como ustedes, y no tan rápido, porque lo que me falta por decir es que no entra en vigencia plenamente en el año 2026. No, en el año 2026 baja un punto la renta, y luego baja sucesivamente hasta que eventualmente se termine llegando a niveles del 30 en el caso de las empresas medianas, pero en el caso de las empresas grandes solamente baja un punto. De manera que, como usted bien dice, la zanahoria es una zanahoria ilusoria, lo han tratado de vender así, y es como nos han tratado de enganchar en esta discusión. Lo verdaderamente responsable hoy en día es reportar el presupuesto. Lo verdaderamente responsable en este momento... Perdón, adelante.
Sí, señor McMaster, es que quiero preguntarle sobre ese punto, porque hoy el editorial de La República, por ejemplo, señala que esa reducción en el impuesto de renta a las empresas podría ser del 35% hasta el 27%. Usted explica muy bien que eso no aplica para todas, que hay unas limitaciones para las que puedan realmente reducir ese impuesto de renta empresarial, pero eso quiere decir entonces que ustedes, los gremios, los grandes industriales, simplemente no están de acuerdo con ese punto de la reforma y en general con la reforma, a pesar de que el gobierno promete bajar la renta empresarial? Claro, Santiago, lo que le estoy diciendo ahí es, primero, es una reducción para muy pocas empresas dentro de 7 años. Se va a presentar, o 5 años, se va a terminar presentando la reducción, 7 años realmente, la reducción. Es decir, no hay forma de que eso sea un mecanismo de reactivación ambiental. No lo hay, no existe. Uno debería tener una agenda de reducción en algún momento dado, pero eso ha debido suceder desde el año 2022, de manera que nos están invitando realmente a pagar 12 billones de pesos y nos están diciendo al mismo tiempo, sí, en el futuro pagarán menos impuestos, en el próximo gobierno pagarán menos impuestos, pero la invitación a hoy es una invitación a pagar 12 billones de pesos adicionales, por la vía doble, digamos, de los impuestos y de la modificación de la regla fiscal. Pero además vamos a reducir, vamos a romper la regla fiscal por la vía de flexibilizarla, lo que sin duda alguna los mercados van a terminar leyendo con gran preocupación, lo que va a terminar aumentando el costo de la deuda, no solamente del sector privado, el costo de la deuda del gobierno también. De manera que el llamado verdaderamente en este instante es a que nos sentemos a hacer unas decisiones de política pública fiscal responsable, que permitan que la economía colombiana no vaya a entrar en una recesión. No le quitemos 6 billones de pesos en este momento a los hogares y a las empresas colombianas y no conduzcamos a que haya una situación de mayor irresponsabilidad en términos fiscales, es decir, en términos del gasto que el gobierno quiere ejecutar, que además, por cierto, todos sabemos la ejecución no es suficientemente buena. Doctor Bruce, como siempre, es usted muy amable, muy gentil. Luis Carlos, gracias, que esté muy bien. Gracias, muy amable. Son las 7:53. Estamos en esta transmisión especial desde Filadelfia. Muy claro el doctor Bruce, ¿no? Muy claro. Sí, pero siempre. Pero mire que a pesar de que trata bien a las empresas esta reforma, el doctor Bruce, que representa al sector industrial en el país, dice que es un albur, es decir, es una promesa a futuro que quién sabe si se logre cumplir. No lo veo muy contento, no lo veo muy satisfecho con la teoría de que esta reforma le daba zanahoria a los empresarios y le casca a otro sector de la población. A mí me parece que esto está envenenado, Luis Carlos. Perdóneme, doctor Juan. Está envenenado por esta razón, insisto en el tema. Las reformas tributarias tienen una gran parte de zanahoria y una gran parte de garrote. Yo no veo a ningún empresario racional y sensato hoy diciendo no, manténganos el 35, no lo baje al 33 y vaya escalonado hasta los próximos años. Yo no lo veo en este momento, pero se olvidan que a los que les van a bajar el monto del patrimonio líquido de 1.800 millones, esos no tienen lobby, esos no tienen fuerza en el Congreso, y esos son los que van a pagar, y esos son los que van a pagar lo que les reducen a los otros. Don Juan. Luis Carlos, a mí me parece que esto debería ser mucho más categórico frente a la discusión en el Congreso, a riesgo de ser esquemático. Esto tiene un camino: que no aprueben ese monto inflado. Si no aprueban ese monto inflado, como lo han dicho desde la academia y desde la política, no nos tenemos que meter en los dos problemas que son bombas de tiempo. Una tributaria brutal, así digan otra cosa, una tributaria brutal para unos sectores, por una parte, y por otra parte, el manoseo de la regla fiscal con otro nombre.
Entonces, lo que aquí debería pasar es que el Congreso les dice, no señores, no aprobamos un presupuesto inflado. ¿Quieren tramitar una tributaria para poner otros impuestos o para arreglar otras cargas? Pues que lo tramiten aparte como una tributaria, pero que no nos echen el cuento que esto hay que aprobarlo dentro de una ley de financiamiento. Las cosas por su nombre. ¿Van a tener coraje en el Congreso? ¿Le van a jugar limpio a los colombianos? ¿De verdad van a poder hacer lo que tienen que hacer, que es devolver un presupuesto inflado? ¿O va a empezar la mermelada? ¿O van a empezar a recibir beneficios? ¿O van a empezar con los arreglitos aquí y allá? Yo creo que ese es el tema de fondo, Luis Carlos. 7:56, venimos con mucho más. Estamos en el mercado en Filadelfia, ya les contamos qué estamos haciendo. En TQ nos mueve la confianza en un mejor futuro, aquel que nace de la salud y el bienestar de las personas. Cuidando la vida, aportamos al futuro de todo un país.